Listo. Buen Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios eterno y soberano, por esta nueva oportunidad que tú nos das de presentar nuestras vidas, sacar este tiempo, Señor, haberlo apartado para ti. Te pedimos, tomes el control, tomes todo señorío, todo dominio. Permite que cada uno de los hermanos que pueden participar, Señor, sean bendecidos con tu gracia divina, con tu palabra, con tu enseñanza, que podamos edificar una vida cristiana, Señor, con fundamentos bíblicos que nos permitan poder alcanzar la meta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien. Hemos venido hablando bueno, hemos tomado bastantes temas porque cuando uno comienza la vida cristiana, hay muchas dudas que surgen, muchas inquietudes que aparecen por el camino y que antes quizás de adentrarnos en una parte doctrinal, es bueno mirar esa parte práctica, mirar esa parte que es, digamos, como la primera experiencia que tiene como cada uno como cristiano. Son experiencias nuevas, son experiencias que nos marcan, son experiencias diferentes y por eso es importante que muchas de las inquietudes y las dudas, preguntas que van surgiendo, que algunos nos llaman y dicen, pastor, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo me conduzco? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que manejar esta nueva vida en Cristo? Entonces a veces es más fácil poder explicarles en la práctica que quizás a veces llevarles por la parte doctrinal. Es bueno que cada día nosotros entendamos que el camino del Señor tiene que ser un camino motivado por convicciones. La vida cristiana no es de emociones, como les he dicho anteriormente, sino es una vida cristiana que tiene que estar fundamentada en convicciones. Y esas convicciones vienen de adherirnos cada día, de darle lugar a la palabra del Señor, que es la que en esencia nos forma a cada uno de nosotros como cristianos. Por eso veníamos hablando que tenemos que saber y entender que hay un misterio que sucede de parte del Señor, y es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quizás muchos de nosotros vinimos de la religión y estábamos acostumbrados específicamente a mirar lo que sucedía en los tiempos de Semana Santa, cuando vemos cuando hacen esas... Bendiga. Les diga, Maito Víctor, hermana Ángela. Vemos cómo hacen procesiones, llevan supuestamente a un Cristo crucificado, y lo hacen así por costumbre, por hábito todos los años. Pero en esencia nosotros tenemos que saber cuál es ese propósito y cuál es ese plan y cuál es ese misterio de lo que representó que el Señor Jesucristo hubiera entregado su vida allí en la cruz del Calvario, haber muerto allí en la cruz del Calvario y haber resucitado. ¿Cuál es el mensaje específico para nosotros como cristianos? Porque en esencia ese es nuestro comienzo, es nuestro principio, y es lo que ha permitido que nosotros alcancemos lo que hoy nosotros llamamos la salvación de nuestra alma. Es debido precisamente a ese plan, debido precisamente a eso que sucedió hace 2000 años allí en la cruz del Calvario. Y una de estas cosas es saber que no es simplemente que el Señor nos perdona nuestros pecados cuando nosotros los confesamos, sino que ha sucedido algo espiritual, y es que la sangre del Señor Jesucristo se convirtió en esa sangre divina, en esa sangre que el Señor ofrendó para que nuestros pecados fueran lavados con esa sangre. Entonces hay que recordar un poquito, irnos atrás en la historia y traer a memoria lo que ya había sido establecido en el tiempo de la ley para el pueblo de Israel, que algunos o digo todos, tenemos conocimiento acerca de las historias de Moisés, acerca de lo que sucedió por el desierto. Dios le dio unas leyes al pueblo de Israel, le dio unos estatutos, le dio unos mandamientos,
Y dentro de eso se habló precisamente de unos sacrificios que eran necesarios para que las personas que cometían faltas, ahí se muestra el amor de Dios, donde siempre había una puerta de parte del Señor para eh, llevar a que la gente esté a paz y cuenta con Él, porque Dios sabe de antemano que le fallamos, que cometemos errores, que tenemos una naturaleza que nos conduce cada momento, cada instante a pecar delante del Señor. Y por causa de eso, entonces el Señor, para mantener un pueblo, ese pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo separado para Él, porque eso es lo que tipifica el pueblo de Israel, que para nosotros toma otro sentido más importante. Y es que el Señor siempre quiso que el pueblo tuviera una comunión con Dios, no fuera cualquier pueblo, ni fuera, no vivieran de cualquier manera, sino que el Señor se pudiera mover en medio de ellos todo el tiempo. Y por eso el Señor estableció algunos sacrificios para que de esta manera, cuando las personas le fallaban a Dios, cometían errores, pues hubiera una manera para que ellos de alguna forma fueran saldadas esas deudas. Pero luego lo miramos por la palabra y nos damos cuenta que simplemente todos esos sacrificios era la antesala, era como la cuota inicial de lo que representaría Cristo más adelante en favor de la salvación de las almas. Entonces, cuando uno estudia el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, allí encontramos todos los ceremoniales, encontramos toda la ordenanza que Dios dio para los sacrificios allí en ese tabernáculo que el Señor ordenó que se construyera, para que hubiera un lugar siempre de adoración, un lugar donde la gente llegara a buscar a Dios, donde tuvieran un lugar donde tuvieran esa presencia de Dios allí continua y pudieran las personas tener esa oportunidad de estar en comunión y de estar cerca del Señor. Dentro de esos tantos sacrificios, había sacrificios para todas las cosas, pero habían sacrificios para el perdón de los pecados, entre comillas, para la expiación de los pecados. Y eso tenía que ver con algunos animales que estaban allí, que habían sido colocados, digamos, de parte de Dios, que la gente tenía que presentar al sacerdote, y el sacerdote lo que hacía era sacrificar en el altar del sacrificio. Había un altar de sacrificio, y allí sacrificaban ese animal, la sangre era derramada en el altar, y eso tipificaba que los pecados eran cubiertos. Mire lo que estoy diciendo, los pecados eran cubiertos, no los pecados perdonados, simplemente cubiertos. Y la gente podía seguir hacia adelante. Eso llevó de alguna manera que las personas tomaran, como hoy en día vemos muchas religiones que entran en esa rutina precisamente y que nunca se arrepienten de corazón, porque como hay una salida así como la que había en el Antiguo Testamento de presentar este tipo de animales, simplemente la persona mataba a alguien y llevaba un cordero y lo sacrificaban y ya los pecados eran cubiertos y pasaban por alto supuestamente esa ofensa. Y así en lo sucesivo con los diferentes pecados que puede cometer una persona. Entonces la Biblia dice que a causa de eso lo que hizo es que las personas no se arrepintieran de corazón, sino que entraran en un círculo vicioso religioso y al final esa situación les llevó a un apartamiento de Dios, a un alejamiento espiritual. Eso cuando vino el Señor, cuando apareció el Señor Jesucristo, la gente totalmente religiosamente estaban desviados del camino del Señor, estaban en otro camino, fue tal así que no pudieron reconocer que el Señor Jesucristo vino. Si miramos los evangelios nos reseñan y nos dicen que el pueblo de Israel no lo recibió, no lo entendió, no lo comprendió, nunca entendieron esa visitación que hizo el Señor en favor de la salvación de la humanidad. Entonces, se necesita que haya derramamiento de sangre para poder lavar los pecados. Entonces, el Señor Jesucristo, Él se convirtió, como lo dijera Juan el Bautista, del cual hemos escuchado hablar mucho, que aparece en los evangelios diciendo, cuando el Señor Jesucristo aparece en escena,
como antesala de su ministerio, antes de que él empezara a predicar, aparece allí, porque recordemos que la historia nos dice que Juan el Bautista fue puesto para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista cobra una importancia porque lo que hizo fue ir preparando el camino para lo que sería la presencia del Señor Jesucristo y su palabra. Entonces, cuando él aparece allí donde estaba Juan el Bautista predicando, entonces Juan el Bautista dice una palabra célebre que se queda hasta el día de hoy en nuestro corazón, y él dice: he ahí el Cordero de Dios, mirando al Señor Jesucristo, y llamó la atención de la gente, y probablemente la gente también voltearía su rostro y miraría a quién se estaba refiriendo como el Cordero de Dios. Entonces la gente vio que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, que aparecía en escena en la parte espiritual por primera vez. Y ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces el Señor Jesucristo se convirtió en ese cordero sacrificial, ese cordero que sería sacrificado, que aconteció luego 3 años y medio más adelante, cuando él fue llevado a la cruz del Calvario, cuando fue entregado allí, ¿cierto? Y llevado para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra del Señor, usted ya conoce la historia, fue crucificado, sus manos y sus pies fueron allí, ¿cierto? Prisionadas en un madero con clavos, que hicieron que el Señor allí derramara toda su sangre como tipología, como significado de que al derramar en su sangre preciosa, estaba lavando y estaba cubriendo, estaba perdonando todos los pecados de la humanidad. Entonces se convertiría en ese sacrificio único y para siempre. Ya no hay otro sacrificio, ya no existe otro sacrificio. En el Antiguo Testamento cada rato llevaban un cordero y sacrificio tras sacrificio. Pero cuando el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, ¿cierto? No fue que a él lo llevaron allá a las malas, ni que no pudo nada que hacer. No, dice la palabra que él se entregó a sí mismo para ser el Cordero de Dios. Cuando se habla de Cordero, se está hablando, en la iglesia hemos aprendido que cuando se habla de un cordero, se está diciendo de un animal manso, de un animal humilde, de un animal sencillo, ¿cierto? De esa tipología de lo que representa el Señor Jesucristo. Se sabe que una oveja es mansa, una oveja es, usted, el que conoce una oveja sabe, ¿cierto?, cuáles son las cualidades de ella. Y así se convirtió espiritualmente el Señor Jesucristo en ese cordero de parte de Dios, ¿cierto? Un cordero sin mancha, un cordero que no tenía ningún defecto, como en el Antiguo Testamento había, que también quiero agregar esa parte. En el Antiguo Testamento los sacrificios no era de cualquier animal. Los animales tenían que ser perfectos. No podían haber defectos en ellos porque si no, no era aceptable el sacrificio. ¿Sí ve? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando aparece Cristo, él se convirtió en ese sacrificio perfecto, porque la Biblia dice que aunque fue tentado en todo, mas sin pecado. Tengan en cuenta eso. El Señor no pecó. El Señor estuvo limpio, puro, santo todo el tiempo de su vida terrenal fue santo. Por lo tanto, era la persona escogida, la persona perfecta para ese sacrificio de parte del Señor. Por eso es que ese sacrificio es aceptado de parte de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos permite tener la primer convicción que nosotros tenemos que tener para saber, porque a usted le preguntan, pero usted ¿por qué es salvo? ¿Por qué dice usted que es salvo? ¿Por qué dice usted que el Señor lo perdonó? ¿Por qué dice usted que se va a ir al cielo? Porque podían ser esas preguntas que surgen en un momento dado, y que pueden invadir una persona, llenarla de duda, de incredulidad y no saber qué decir. Entonces el cristiano, cuando viene el Señor Jesucristo, empieza a formarse bajo convicciones que le permiten tener la seguridad y les permiten tener los argumentos que se necesita para tener paz en el corazón y saber que es la palabra del Señor a través del Señor Jesucristo quien las ha entregado y nos las ha dado para que nosotros tengamos esa seguridad de que si el Señor lo ha dicho, entonces así es. Amén. Así es. Entonces una de ellas precisamente la mirábamos en el último discipulado, mirábamos en Primera de Juan capítulo 1, verso 7.
Esa es nuestra primera convicción de cristianos. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 7. Alguien busque Colosenses 1:14. Entonces, esa primera convicción tiene que ver con esta historia que les he relatado, que les he, digamos, hecho así genéricamente, les he resumido la Biblia en pocas palabras. Una de estas convicciones importantes es que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Eso tiene que ser una realidad y tiene que ser una convicción. Usted, como les decía la vez pasada, usted no puede pensar que usted ha aceptado a Cristo y que usted le ha pedido perdón al Señor y que eso no es verdad, que usted sigue cargando con sus pecados, sigue cargando con el peso del pecado, se sigue sintiendo culpable. No puede ser así. Tiene que entender y aceptar ese sacrificio espiritual, ¿cierto? Primero físico, pero luego para fines de salvación espiritual que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la primera convicción. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 1, verso 7? ¿Quién lo tiene? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez repítalo, hermano, que nos cogió sorprendidos. Ahí hay dos cosas por resaltar. Pero si andamos en luz, Primero, como Él está en luz, tenemos entonces, comunión unos con otros. correcto. Hasta ahí, hermano Emel, esa primera parte. Entonces, lo primero que el Señor está diciendo es, si andamos en luz, ¿cierto? ¿Qué está queriendo decir el Señor? Los que están luchando y esforzándose por no vivir más en pecado. Los que están cansados de pecar, los que están cansados de esa vida sin Dios, y entonces dice que están buscando vivir en esa luz. Y esa luz precisamente le lleva al Señor Jesucristo, y al acercarse al Señor Jesucristo tiene comunión con Dios. ¿Sí ve? Entonces, ese versículo toma, digamos, ocasión y toma fortaleza en lo que es en esencia lo que nosotros hacemos como cristianos, ese primer paso que tenemos en la vida cristiana, ¿cierto? Que queremos que el Señor nos perdone, que queremos que el Señor nos ayude, que queremos sentir la cobertura del Señor. Eso es vivir en la luz, eso es querer vivir en la luz, y la luz es Jesucristo. Luego más adelante vamos a mirar cuando él se refiere en el Evangelio de Juan y dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí ve? O sea, esa es la luz que nos ilumina a todos, que nos ilumina. Siempre se ha hablado, digamos, tipológicamente, la luz y las tinieblas hacen referencia al pecado y a vivir, ¿cierto? Sin pecado, pecado y no pecado. Entonces, la luz habla de no pecado, las tinieblas hablan de pecado. Y usted va a encontrar muchas partes de la Biblia donde se refieren a esa parte, cuando se habla que lo que es tiniebla, lo que es noche, lo que es oscuridad, todo ello se está refiriendo a una conducta de pecado. Pero cuando se habla de luz, se está diciendo de que ya no estamos viviendo en esa oscuridad, en esa ignorancia, en esa condición que nos lleva a ser pecadores delante del Señor, sino que nos hemos hecho conscientes por la palabra y ahora nos hemos separado de esas tinieblas y ahora caminamos por el lado de la luz, que es el Señor Jesucristo. Luego, la otra parte, cuando disponemos nuestro corazón, porque Dios conoce las intenciones del corazón, cuando conocemos cuando, digamos, entendemos que nuestro corazón quiere ser un corazón a la manera de Dios y quiere honrar al Señor y quiere vivir para Dios, entonces ahí es donde recibe la cobertura, ¿cierto? De ese misterio de que estamos hablando, que la sangre de Jesucristo lo limpia, que la sangre de Jesucristo no es que nos echen un baldado de sangre, ¿no? Porque hay gente que dice, no, que lo lavaron en sangre. No, es espiritualmente. Tengan en cuenta eso. Es espiritualmente, que ese sacrificio es como colocarnos nosotros debajo de la cruz, allí donde el Señor está crucificado, y es como meternos debajo de su sangre espiritualmente, y esa sangre nos limpia, ¿cierto? Nos cubre todo, y esa sangre es una sangre purificadora. Entonces,
eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, espiritualmente, nosotros tomamos ese sacrificio de la cruz de Cristo, ese derramamiento de su sangre allí en la cruz, y de esta manera, no físicamente, sino espiritualmente, somos lavados. Ese es un misterio como es el misterio de la salvación. Entonces, ahí la palabra del Señor nos está diciendo que es a causa de ese misterio, de haber sido lavados con esa sangre, que nosotros somos perdonados y que somos limpios de todos los pecados. Y que es la manera como nosotros nos podemos presentar delante del Señor. O sea, la oración de fe que nosotros hacemos es una oración muy importante y cobra mucho valor, porque en ese momento que estamos orando suceden esos milagros. Suceden muchos milagros allí. Somos lavados mientras hablamos con el Señor, mientras estamos confesando su nombre, la sangre de Jesucristo espiritualmente empieza a lavarnos, limpiarnos. Cuando terminamos de hacer la oración, estamos limpios para Dios. Y eso tenemos que nosotros tenerlo como convicción. No es simplemente que hacemos una oración por hacerla, sino porque debemos aceptar y recibir ese perdón y ese lavamiento a través de la sangre del Señor Jesucristo en nosotros. Luego lo complementamos con Colosenses capítulo 1, verso 14. ¿Quién lo tiene? Yo. Bueno, Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. exactamente. En quien tenemos redención, ¿cierto? Ya la iglesia ha tenido un poco más de conocimiento, hemos hablado acerca de lo que es estos términos cuando se habla de redención, ¿cierto? Fuimos redimidos. O sea, hubo alguien que pagó un precio por nosotros, ¿cierto? Fuimos libertados, porque antes estábamos esclavos del pecado, fuimos libertados. Es como cuando entra alguien, ¿cierto? Y nos libera a alguien que lo tiene secuestrado. Entonces entran, ¿cierto? Destruyen a los enemigos, abren la puerta y nos dejan salir libres. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros cuando nos redimió con su sangre preciosa. Ese fue el sacrificio que el Señor, que el Padre atendió y recibió y aceptó. Y cada que alguien confiesa a Jesucristo como su Salvador, lo que estás confesando que la sangre de Jesucristo y ese sacrificio que se pagó en la cruz, por ese es limpiado y es perdonado de todos sus pecados. Entonces no podemos llevar la carga, por eso vuelvo y les insisto, no podemos permitir que el diablo nos siga llevando, haciéndonos creer que todavía seguimos cargados con los pecados anteriores. Acuérdense, el discipulado anterior hablábamos que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nuevas personas, para que nosotros no vivamos cargados ya de ese pasado, nos ha limpiado, nos ha lavado, ¿cierto? Y eso es un tema espiritual que usted y yo tenemos que creerlo por esta convicción que hay en la Biblia, que no es nosotros, hermano, que lo creemos por nosotros mismos, sino por el fundamento bíblico que nos permite tener esa paz y esa tranquilidad y esa seguridad de que es así. Entonces nos sentimos perdonados, nos sentimos limpios, nos sentimos purificados, nos sentimos lavados, nos sentimos redimidos y somos una nueva persona para propósitos del Señor. Luego mirábamos en Romanos capítulo 5, verso 8, alguien que me ayude, y Efesios capítulo 2, verso 1. En segundo lugar, la segunda convicción que nosotros debemos tener de que somos verdaderos seguidores de Cristo, que somos cristianos, que seguimos el evangelio, por eso somos evangélicos, cristianos evangélicos, porque seguimos el evangelio de Jesucristo. Entonces, la segunda convicción es que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cierto? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice Romanos 5:8. A ver si alguien para que lo lea, para que los hermanos que no tienen la Biblia allí sepan que hay una base bíblica. Bueno, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué éramos nosotros? Pecadores, ¿cierto? Recuerda que hablábamos en uno de los discípulos anteriores, decíamos que el que dice que no ha cometido pecado se hace mentiroso. ¿Sí ve? Se hace mentiroso. Porque todos hemos pecado delante de Dios.
y mucho más, sin conocer a Dios, sin conocer todo esto, nuestra vida estaba cargada de esa, no se volvió, no es simplemente que estábamos pecando, sino se volvió una cultura, se volvió una moda, andar en pecado delante de Dios. Nos era fácil ser mentirosos, ladrones, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. A no agrandar el chico. Ahí usted le anota ahí lo que era, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que a pesar de esa condición tan triste, en que siendo nosotros pecadores, por eso es que nosotros los cristianos cuando entendemos esto, por eso hay que estudiar, porque cuando uno entiende esto, uno aprende a valorar esta salvación, uno aprende a valorar esto que Dios ha hecho con nosotros. Mientras uno no comprenda esto, uno pareciera que no fuera importante. Eso no tiene tanta validez, no tiene tanto alcance en nuestra vida común y corriente. Pero cuando nosotros entendemos, ¿cierto? Que nosotros por sí solos no nos íbamos a poder salvar, esa es una realidad. Ninguno se hubiera podido salvar solo. Ninguno en su condición de vida, en sus estilos de vida, ninguno nos hubiéramos podido salvar. Todos estábamos condenados, dice la palabra. Todos éramos dignos de muerte. Todos éramos dignos de ir a ese lugar de condenación. Pero cuando uno mira la palabra dice que el Señor vio eso. Dios vio eso. ¿Cierto? Y dice que más Dios muestra su amor. Esa es la manera para que nosotros seamos leales y seamos fieles al Señor. De un Dios que muestra su amor, que nos mostró su amor, que nos recogió donde nadie da un peso por nosotros, donde simplemente no teníamos derecho a nada, estábamos condenados ya en vida, pero dice que el Señor nos mostró ese amor, y nos manifestó ese amor precisamente, dice que siendo aún pecadores, que estando en esa condición que no merecíamos sino condenación, entonces entregó a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que el Señor Jesucristo muriera por nosotros, ¿cierto? Nosotros éramos dignos de muerte, pero el Señor se puso en nuestro lugar. O sea, el Señor pagó el precio de esa muerte que nos acechaba a cada uno de nosotros, la pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, si yo ya no muero por mis pecados, porque ya hubo un sustituto que se llama el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿cierto? Que se puso adelante por nosotros, que puso su pecho por nosotros. ¿Cómo no amar al Señor y cómo no seguirlo, cómo no honrarlo, si Él nos rescató de la misma muerte, de la misma condenación, con ese sacrificio que pagó por cada uno de nosotros? ¿Qué más dice en Efesios capítulo 2, verso 1? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Santo. Está duro. Está duro ese versículo. Imagínense, comenzamos con la historia, como hemos venido hablando acerca de ese enemigo que tenemos. El domingo estuvimos hablando de ese enemigo, y es un enemigo que está buscando llevarnos a la condenación, que es el diablo. El diablo es un enemigo, es un oponente del cristiano, de cualquier persona, cristiano o no cristiano, porque su naturaleza es destruir, como decíamos, es robar, matar. Su naturaleza es conducirnos por ese camino de engaño, de mentira, separarnos de Dios a como dé lugar, enredarnos, engañarnos de cualquier manera, seducirnos a través de nuestras debilidades, con el propósito de alejarnos lo más que sea de la presencia del Señor. Ese es su trabajo. Y ese trabajo ha venido desde hace siglos atrás, desde el mismo comienzo de la humanidad,
El trabajo de Satanás, ¿cierto?, ha sido inundar y llenar el mundo de pecado y de maldad. Ese es su trabajo, porque en él no hay nada bueno. En él solamente hay pecado y maldad, es lo único que puede ofrecerle a la humanidad. Y es lo que ha hecho todo este tiempo, consumiendo y hundiendo y pervirtiendo el camino y el corazón de los hombres para separarlos como sea de Dios, porque al poder hacerlo, al separarlos de Dios, sabe que esas almas están perdidas, que esas almas ya no tienen otra opción. Entonces llegó hasta nosotros esas mismas conductas, esa misma cultura, nos alcanzó a tomar, ¿cierto? Nos alcanzó a arrastrar, porque nosotros simplemente estábamos haciendo lo que el mundo hace, ¿cierto? Sin evaluar si es de Dios o no era de Dios, porque pues no teníamos en cuenta a Dios como la palabra del Señor lo está diciendo. Bueno, colócame el internet, el cable. Claudia, colócame el internet, el cable, que está inestable la reunión. Gracias. Entonces lo que el diablo ha venido haciendo es, o que hizo mientras nosotros estuvimos separados de Dios, era tratando de convertirnos a él, que nos convirtiéramos al diablo, porque el diablo dice la Biblia que peca desde el principio, y quería que usted y yo también pecáramos y continuáramos nuestra vida pecando desde el principio, apartados y alejados del Señor. Entonces dice que esa es la corriente del mundo, ese es el común denominador del mundo. Estos días hablábamos del camino angosto y del camino ancho. El camino ancho es ese camino por donde anda todo mundo sin darse en cuenta que andan por el camino que conduce a la perdición, a la condenación, que es lo que el mundo hace. Usted ve que para el mundo, las conductas del mundo son normales, ¿cierto? Usted ve a su alrededor que la gente se emborracha, que la gente adultera, que la gente roba, que la gente, ¿cierto?, vive en adulterio, fornicación. Ese es el común denominador. Por lo menos hablando de los jóvenes que están allí, hoy en día una persona que se mantenga virgen, eso es, mejor dicho, obsoleto, anticuado. Está pasado de moda. ¡Qué oso! Le dicen algunos jóvenes. ¡Qué oso! Porque se ha guardado su vida, ha guardado su corazón y ha guardado su parte física también. Porque solamente eso lo puede hacer una persona que conoce a Dios, que sabe que la Biblia es la que le está honrando por tomar esa decisión de guardarse para ese momento del matrimonio, ¿cierto? La fornicación habla de tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Luego, el adulterio habla de tener esas mismas relaciones, pero siendo casados con una persona que no es su esposa o su esposo. Ese tipifica esos dos pecados. Entonces, hoy en día es común, porque estamos siendo bombardeados por toda esa información que llega a través de la televisión, a través de las películas, a través de las redes. Casi en todo lado usted ve que hoy en día prácticamente es normal que la gente ande en fornicación, porque la gente ha perdido, están bajo las corrientes del mundo, y esas corrientes del mundo las está señoreando Satanás. Entonces la gente vive de esa manera, pero no se dan cuenta que cada paso que ellos dan en ese sentido son pasos negativos y desagradables delante del Señor. Ahora, lo ideal es lo que la Biblia está diciendo, que la persona se guarde, que la persona, ¿cierto?, no le dé lugar al diablo, que no le dé lugar a ese tipo de relaciones que quieren llevarlos a esa parte, sino guardarse en pureza hasta cuando ya llegue la persona, ¿cierto?, con la cual se puedan comprometer y que le pueda llevar a un matrimonio bajo la bendición de Dios. Hasta allá es el tema. Yo a veces le digo a la iglesia, cuando hablo con algunas personas que hablamos de ese tema, decimos, mire, es peligroso porque Dios ya tiene una persona escogida para cada uno. Dios ya tiene un esposo para las muchachas, Dios tiene una esposa para los muchachos. Dios ya la ha escogido, probablemente usted no la conozca, pero desde que usted nació, Dios ya tenía un plan con su vida. Dios ya tenía agregado todas estas cosas que vendrían a ser parte de la bendición de lo que sería su vida mientras esté sobre esta tierra. Entonces lo peligroso es tomar decisiones y tomar la persona equivocada, la persona que quizás Dios ya tiene reservada